La historia de Lot y sus hijas. Imagina un mundo al borde del abismo, donde la moralidad se desmorona y la justicia parece una quimera. ¿Qué harías tú si tuvieras que sobrevivir a un lugar así? Hoy nos sumergiremos en una de las historias más controvertidas y fascinantes de la Biblia, la de Lot y sus hijas. Sodoma y Gomorra son ciudades legendarias, sinónimo de vicio y corrupción. Según el relato bíblico, estos lugares fueron destruidos por Dios debido a la depravación de sus habitantes. Lot, sobrino de Abraham, era uno de los pocos justos que residían en esa región. Hoy analizaremos la historia de Lot y sus hijas, un relato que ha generado innumerables debates a lo largo de los siglos. Exploraremos las múltiples interpretaciones de este pasaje, las implicaciones morales y las lecciones espirituales que podemos extraer de él. Este relato no solo nos muestra el juicio de Dios sobre la corrupción, sino también la capacidad humana de adaptarse y sobrevivir, incluso en las circunstancias más extremas. ¿Cómo se puede justificar el comportamiento de las hijas de Lot? ¿Qué nos enseña esta historia sobre la naturaleza humana y la fe? Acompáñanos en este viaje a través del tiempo y el texto bíblico para desentrañar los misterios de esta fascinante historia. La huida de Sodoma y Gomorra. La destrucción de las ciudades. Para entender la historia de Lot y sus hijas, primero debemos sumergirnos en el dramático evento de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Según el libro de Génesis, capítulo 19, estas ciudades fueron aniquiladas por Dios debido a la extrema maldad de sus habitantes. Se describe cómo el Señor hizo llover azufre y fuego desde los cielos, arrasando completamente estos lugares de corrupción. La arqueología moderna ha intentado buscar evidencias de este evento, con algunos investigadores señalando posibles lugares que coinciden con la descripción bíblica, aunque otros se mantienen escépticos. Entre las teorías más discutidas, encontramos las que sugieren que una explosión natural pudo haber causado la devastación, pero lo cierto es que, independientemente de la evidencia física, para los creyentes, este evento sirve como un poderoso recordatorio del juicio divino y la santidad de Dios. La salvación de Lot. Lot, sobrino de Abraham, era considerado justo ante los ojos de Dios. La Biblia relata que 2 ángeles fueron enviados a rescatar a Lot y a su familia, advirtiéndoles que huyeran sin mirar atrás. La elección de salvar a Lot se debe a su relativa justicia y la intervención de su tío Abraham, quien intercedió por él ante Dios. Esta salvación no solo destaca la misericordia divina, sino también la importancia de la intercesión y la justicia personal en medio de la corrupción. El relato también muestra cómo la intercesión de un justo como Abraham puede tener un impacto significativo. Abraham rogó a Dios que perdonara a Sodoma si se encontraban 10 justos en la ciudad. Aunque no se hallaron 10 justos, Dios, por amor a Abraham, envió a sus ángeles para salvar a Lot y a su familia. Esto subraya la importancia de la intercesión y la oración ferviente en nuestra vida espiritual. La esposa de Lot. A medida que huían, se nos cuenta que la esposa de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Esta transformación se ha interpretado de diversas maneras. Algunos ven un castigo literal por desobedecer la orden de Dios, mientras que otros la interpretan simbólicamente, como una advertencia sobre las consecuencias de anhelar el pasado y la corrupción dejada atrás. El relato de la esposa de Lot
nos enseña sobre la importancia de obedecer las instrucciones divinas sin titubeos y de no aferrarnos a un pasado marcado por el pecado. Su destino es una poderosa metáfora de las consecuencias de desobedecer y no confiar plenamente en el plan de Dios. Nos recuerda que debemos avanzar con fe, dejando atrás las cosas que nos separan de Dios y confiar en su guía y protección. La vida en la cueva. Aislamiento y desesperación. Después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, Lot y sus 2 hijas se refugian en una cueva. Imaginen el escenario. Han perdido su hogar, sus amigos y todo lo que conocían. Están solos en el mundo que parece haberse desmoronado a su alrededor. Este aislamiento extremo y la desesperación que sienten son esenciales para entender sus siguientes acciones. Desde la perspectiva psicológica, es crucial considerar el impacto del trauma en la toma de decisiones. La devastación de sus ciudades, la muerte de su madre y la sensación de ser los únicos sobrevivientes podrían haber llevado a las hijas de Lot a un estado de desesperación y desesperanza. La cueva en la que se refugian no es solo un lugar físico, sino también un símbolo de su aislamiento y miedo. Vivir en una cueva sin la certeza de lo que ocurrirá en el futuro debe haber sido una experiencia angustiante y aterradora. El entorno oscuro y cerrado de la cueva podría haber exacerbado su sensación de desesperanza. La oscuridad puede simbolizar la falta de dirección y la incertidumbre sobre el futuro. Este ambiente opresivo probablemente aumentó su ansiedad y miedo, influyendo en sus decisiones posteriores. La propuesta incestuosa. Aquí es donde la historia toma un giro aún más controvertido. Las hijas de Lot, temiendo que no haya hombres disponibles para continuar con su linaje, idean un plan para emborrachar a su padre y acostarse con él. Desde una perspectiva biológica, la necesidad de procrear y preservar la línea familiar puede haber sido un impulso primordial. En los tiempos antiguos, la continuidad del linaje era de suma importancia y en su desesperación, las hijas de Lot pueden haber visto esto como su única opción. Psicológicamente, el trauma y la desesperación pueden llevar a decisiones extremas. Sin embargo, es importante no juzgar sus acciones con los estándares morales contemporáneos, sino intentar entender el contexto y las circunstancias que llevaron a estas decisiones. La desesperación puede nublar el juicio y hacer que las personas actúen de maneras que normalmente no considerarían. Socialmente, la falta de opciones y la creencia de que eran los únicos sobrevivientes pueden haber forzado la idea de que no tenían otra alternativa. Esta acción puede parecer chocante hoy en día, pero en el contexto de su desesperada situación nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano en su lucha por la supervivencia. También plantea preguntas sobre la moralidad en tiempos de crisis y cómo las normas sociales pueden cambiar drásticamente bajo circunstancias extremas. El hecho de que ambas hijas actuasen de la misma manera sugiere una comprensión compartida de su situación y una solución consensuada, lo cual indica la gravedad de su desesperación. Esta acción, aunque moralmente inaceptable en nuestra sociedad actual, nos obliga a cuestionar cómo juzgamos las decisiones tomadas bajo extrema presión. La reacción de Lot. Lot, sin ser consciente de lo que sucedía debido a la embriaguez, no parece mostrar una reacción inmediata en el relato bíblico. Esto ha llevado a muchos a cuestionar su papel en esta historia. ¿Fue simplemente una víctima de las circunstancias o había una falta de control y un liderazgo que permitió que esta situación ocurriera? Esta pregunta ha sido objeto de debate entre teólogos y estudiosos durante siglos. El análisis de esta parte de la historia nos lleva a reflexionar sobre la responsabilidad y el liderazgo en tiempo de crisis.
Lot, aunque considerado justo, también muestra vulnerabilidades humanas que lo hacen un personaje complejo y realista. Nos recuerda que incluso aquellos considerados justos pueden cometer errores y que la falta de vigilancia puede llevar a consecuencias graves. La historia de Lot y sus hijas, aunque trágica y controvertida, nos enseña sobre la fragilidad humana y la importancia de mantenerse firmes en la fe, incluso en las circunstancias más difíciles. La falta de reacciones posteriores de Lot sugiere una pasividad que puede ser interpretada de varias maneras, como resignación, como aceptación de lo inevitable o como falla moral. Esta ambigüedad en su carácter añade una capa adicional de complejidad a la narrativa, permitiendo múltiples interpretaciones y reflexiones. Interpretaciones teológicas, morales y espirituales. La interpretación literal. Para muchos, la historia de Lot y sus hijas se interpreta de manera literal. En esta perspectiva, el relato se toma como un evento histórico real, con todas sus implicaciones y desafíos morales. La interpretación literal plantea preguntas difíciles sobre la moralidad de las acciones de las hijas de Lot y la aparente pasividad de Lot. ¿Es posible justificar estos eventos dentro del marco de la narrativa bíblica? Los estudiosos que defienden esta visión argumentan que el relato debe ser entendido en el contexto de su tiempo, donde las normas y valores eran diferentes a los actuales. Además, se discute la relevancia de este relato en la comprensión del carácter humano y la misericordia divina. La interpretación literal no solo nos enfrenta a la cruda realidad de las decisiones humanas en situaciones extremas, sino que también resalta la capacidad de Dios para trabajar incluso a través de las circunstancias más difíciles y aparentemente inmorales para cumplir su propósito mayor. La interpretación alegórica. Por otro lado, algunos teólogos y estudiosos prefieren una interpretación alegórica del relato. En esta visión, la historia de Lot y sus hijas no se toma como un evento literal, sino como una parábola o alegoría que representa verdades espirituales y morales más profundas. Por ejemplo, la cueva podría simbolizar un estado de aislamiento espiritual o moral, y la descendencia de Lot podría representar las consecuencias de alejarse de los mandatos divinos. Esta interpretación permite extraer lecciones sobre el pecado, la redención y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de adversidad. La interpretación alegórica también nos invita a ver la historia desde una perspectiva más amplia, considerando cómo los eventos y personajes pueden representar conceptos más universales. Esto abre la puerta a una reflexión más profunda sobre la naturaleza humana, el pecado y la redención. La perspectiva feminista. Desde una perspectiva feminista, el relato de Lot y sus hijas ha sido objeto de crítica y reinterpretación. Algunos críticos argumentan que la historia refleja un contexto patriarcal donde las mujeres tienen poco poder y se ven obligadas a tomar medidas extremas para asegurar su supervivencia y la de su linaje. Esta perspectiva cuestiona cómo se han representado a las mujeres en la Biblia y cómo estas representaciones han influido en la interpretación de los textos bíblicos a lo largo de la historia. Al reexaminar estas historias con una lente crítica, podemos obtener una comprensión más completa y matizada de su significado y relevancia. La perspectiva feminista también resalta la agencia de las hijas de Lot, que, a pesar de su desesperada situación, toman decisiones activas para asegurar su futuro. Esto contrasta con la pasividad de Lot y plantea preguntas importantes sobre el poder y la resistencia de las mujeres en contextos opresivos.
La moralidad de las acciones. Al considerar las diversas interpretaciones, nos enfrentamos a la cuestión de la moralidad de las acciones de los personajes en esta historia. ¿Son acaso justificables las acciones de las hijas de Lot? Desde una perspectiva contemporánea, sus acciones pueden parecer reprobables, pero dentro del contexto de su desesperación y la percepción de no tener otra opción, podrían ser vistas de manera diferente. Este análisis nos invita a reflexionar sobre cómo juzgamos las acciones del pasado con los estándares de hoy y la importancia de comprender el contexto histórico y cultural. En última instancia, esta historia nos desafía a examinar nuestras propias percepciones de moralidad y justicia. Nos recuerda que las decisiones humanas son complejas y a menudo influenciadas por las circunstancias extremas, y que la compasión y la comprensión son esenciales al interpretar relatos antiguos. La gracia de Dios. A pesar de las acciones cuestionables de los personajes, la gracia de Dios se manifiesta de manera notable en esta historia. La salvación de Lot de Sodoma y Gomorra y la continuación de su linaje a través de sus hijas muestran que la misericordia de Dios puede operar incluso en las situaciones más oscuras y moralmente ambiguas. Esto nos enseña que la gracia de Dios no está limitada por nuestras imperfecciones humanas y que siempre hay la esperanza de la redención. La historia de Lot y sus hijas nos recuerda que la gracia divina puede estar presente incluso cuando no la vemos claramente. Nos desafía a confiar en la misericordia de Dios y a creer que Él puede traer algo bueno incluso de las situaciones más difíciles. Resumen de los puntos clave. En este video hemos explorado la fascinante y controvertida historia de Lot y sus hijas, una narrativa bíblica que nos enfrenta a dilemas morales, desafíos de fe y las complejidades de la gracia divina. Hemos visto cómo la destrucción de Sodoma y Gomorra, el aislamiento en la cueva y las decisiones extremas tomadas por las hijas de Lot nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia moralidad y fe. Reflexión final. Esta historia nos recuerda que, incluso en las circunstancias más difíciles, la fe en Dios puede ser una fuente de fortaleza y esperanza. Nos enseña que la gracia de Dios no está limitada por nuestras imperfecciones humanas y que siempre hay esperanza de redención. Además, subraya la importancia de la familia y los lazos familiares como pilares fundamentales en nuestra vida espiritual. Te invito a que reflexiones sobre las preguntas planteadas en este video y a compartir tus propias interpretaciones en los comentarios. ¿Cómo manejas tus propias pruebas y tribulaciones? ¿Qué lecciones espirituales has aprendido en esta historia? Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para no perderte nuestros próximos análisis bíblicos y oraciones semanales. Además, activa la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras últimas publicaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Biblia. Nos vemos en el próximo video y recuerda siempre vivir en oración.